Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal, Cocina con Lupe. Como vieron en el título, hoy vamos a hacer unas ricas conchas, así que comenzamos. La concha es una variedad de pan dulce mexicano y se llama así por la semejanza que tiene con las conchas de mar. Contiene una capa hecha a base de azúcar, manteca y harina y que puede ser blanca o puede ser café dependiendo del sabor. La historia de las conchas se remota a tiempos precoloniales. Después de la conquista, cuando los europeos se establecieron en México, con ellos trajeron lo que era su panadería, la forma en de que ellos horneaban. Empezaron a preparar productos a base de trigo y trajeron la receta que es de la brioche. Es una masa dulce enriquecida y hecha a base de trigo, levadura, sal, azúcar, leche o agua. Esta receta es probable que le dio el origen a las conchas tal y como la conocemos hoy en día, pero como tal no hay una historia acerca de las conchas donde fue su origen exacto, pero todo se remonta a que fueron en los tiempos precoloniales cuando vinieron los españoles. Los europeos trajeron todo lo que era el trigo, la leche, la mantequilla, productos que no se encontraban en la Nueva España en aquel entonces. Y así que sin nada más que decir, vamos a iniciar con nuestra receta. Esos son los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra receta. Necesitamos 500 gramos de harina, 125 gramos de azúcar normal. Necesitamos 2 huevos, 100 gramos de mantequilla sin sal. Necesitamos 125 mililitros de leche, 7 gramos y medio de levadura. Vamos a necesitar una cucharita. Y para hacer lo que es la base de nuestras conchas, que es la que van a la parte de arriba, perdón, necesitamos una taza de harina, 100 gramos de azúcar glass, 5 gramos de cocoa. Esta cocoa yo la traje de México, es de Acacao. Y esta es una cocoa 100% orgánica, no trae nada de endulcorante ni saborizante tampoco. Está muy buena la verdad para hacer pasteles. Este es opcional. Yo compré para pintar las conchas, porque ya saben que las conchas son de varios colores. Colorante vegetal. Y vamos a necesitar 100 gramos de manteca vegetal. Yo compré esta marca. Bueno, la marca es No Name. Así la encontré aquí. Y esta es la que pueden usar en México. Creo que es una... Ahora lo que vamos a hacer como el primer paso que les recomiendo que hagan, yo puse a calentar mi leche, bueno, que se ponga un poco tibia, y le voy a agregar la levadura. Esto es para que se combine muy bien y la levadura empiece a subirse o a trabajar. La revolvemos bien y la vamos a dejar reposar como unos 10 a 15 minutos y van a ver que la levadura se va a subir. Vamos a cernir nuestra harina. Eso es para que no haya grumos al momento de mezclar todos los ingredientes. Ay, perdón. Y sea una masa más homogénea sin grumos. Y aquí mismo le vamos a agregar la azúcar. Como ven, aquí hay granos de azúcar que no van a pasar. Pues trato de hacerle con la mano y en el caso de que no pasen, pues ya no se lo agregamos a la mezcla. Por eso es bueno cernir todos los ingredientes antes de mezclarlos. ¿Vieron? Esto no va a pasar. Todo el proceso lo pueden hacer a mano, pero como yo tengo una batidora, para mí es más fácil hacerlo en batidora, pero igual lo pueden hacer completamente manual. Voy a agregar la harina y el azúcar aquí en mi bowl. Aquí vamos a ponerlo. Bajamos nuestra máquina, la aseguramos y la vamos a empezar a batir. Primera velocidad muy lenta. Y le voy a agregar los 2 huevos. Lo que voy a hacer, los voy a revolver para que sea mucho más fácil. Y aquí le voy a agregar mi cucharada de vainilla. Revolvemos, pero primero le voy a agregar la mantequilla, son 100 gramos, como les dije tiene que estar a temperatura ambiente. Eso es para que se incorpore más rápido, más fácil. Y ahora le vamos a incorporar los huevos.
limpiar bien nuestro bowl. Ahora le vamos a agregar la leche con la levadura que les había dicho que teníamos que dejar reposar. Como vieron, ya la levadura subió, eso es bueno. Y se la vamos a agregar. Limpiamos bien nuestra taza. Y ahora lo que voy a hacer, voy a incrementar la velocidad. Y voy a dejarla batir como entre unos 7 a 10 minutos, más o menos, dependiendo de cómo vaya la masa. Ahorita, como pueden ver, ya se está formando una bola, pero tiene que estar elástica, tenemos que dejar que se active el gluten. Si ven que su masa se está pegando a la orilla del bowl, le pueden agregar un poquitito de harina y con esto se va a empezar a despegar y se va a formar una bola más homogénea. Ahorita vamos a ver, como vieron, ya se empezó a despegar de las orillas y ya casi va a estar lista. Ya está nuestra masa, apagamos. Y aquí en un bol le voy a poner un poquitito de harina porque aquí voy a dejar la masa a que repose. Y la vamos a dejar reposar durante 1 hora o hasta que duplique su volumen. Vamos a quitar el exceso. Y ahora vamos a sacarla. Como pueden ver, es una masa media pegajosa. Lo que pueden hacer, se pueden poner un poquito de harina también en la mano para que no se les pegue. Bueno, vamos a quitar el gancho. Limpiamos bien el gancho. Y vamos a sacar la masa. Como pueden ver, está nuestra masa. No se me está pegando en las manos, eso es muy bueno. Limpiamos bien nuestro bol, que aquí hay masa todavía. Aquí da para media concha. De esta receta van a salir 16 conchas. Ahí está la masa, pueden ver, es muy flexible, muy elástica. Y la voy a dejar reposar por 1 hora o hasta que duplique su volumen. La tapamos y una recomendación que les tengo es que la pueden poner como en un lugar calientito donde haya sol. O si no, pueden prender su horno y en la parte de abajo del horno, ahí lo pueden poner. Así que nos vemos en 1 hora. Por mientras vamos a hacer lo que va en la parte de arriba. Vamos a combinar nuestra azúcar glass con nuestra harina. Y le vamos a agregar nuestra manteca vegetal. Y vamos a amasar. Se tiene que hacer como una pasta, como una masa más que nada. Pero vamos a ver. Ya va casi quedando. Limpiamos bien nuestro bowl, todas las paredes, que no quede. Bueno, ya se me salió un poquito ahí. Y así queda nuestra bolita. Ahora lo que voy a hacer, lo voy a dividir en 3 partes iguales, porque la mitad la voy a dejar en blanca, la otra mitad la voy a agregar la cocoa y la otra va a ser el colorante. Ahora vamos a dividir nuestra masa. Lo que pueden hacer, la pueden pesar o la pueden hacer al tanteo, como lo voy a hacer yo. Es para una y la otra. A esta la voy a dejar así, que es la blanca que vamos a utilizar normal. A esta le voy a agregar la cocoa, que eso va a ser la de chocolate. Agregamos toda la cocoa. Pueden utilizar un guante si gustan, que es para que no se manchen. Y vamos a mezclarlo también como hicimos la primera vez. Al principio pueden ver que no se mezcle, pero nada más hay que amasar bien, bien, bien.
Pues ya quedó nuestra masita. Bueno, me quité el guante para limpiarlo bien. Y así quedó, como pueden ver. Y ahora vamos con el siguiente. Déjenme limpiar aquí. Este lo quiero hacer de color rosado, pero nunca he utilizado este, la verdad, así que no sé cómo vaya a salir. Tengo el color rojo. Y pues creo que nada más voy a intentar primero con una gotita. Tiene que salir como un rosado. Y aquí sí les recomiendo usar guantes porque pues como es colorante vegetal, puede ser que sí les manche un poquito la mano. Bueno, por ejemplo aquí ya me manchó ahorita. Empezamos a mezclar muy bien. Le voy a agregar otra gotita. Hay que tener cuidado porque aquí ya me está manchando la mano. Y seguimos revolviendo. Aquí más que nada es hasta encontrar el color que quieran, No es como que un especial número de gotitas. Pueden ver, ya está saliendo el color rosa que quiero. Como un rosa, ya saben, rosa palo. Revolvemos bien. Y pues así quedó nuestro color rosado. Es un color rosado muy bajito, creo. Pues si quieren un color más intenso, pues le agrega más gotitas. Pero yo así quiero mi color. Así que así quedó. Una hora después. Ya pasó una hora, ya dejé mi masa. Bueno, la dejé reposar por una hora. Como pueden ver, sí se levantó un poquito. Y ahora lo que vamos a hacer, la vamos a despegar. Y la voy a poner. Vamos a poner un poquito de harina en la superficie nada más para que no se pegue la masa. Y como les dije, se tiene que separar en 16 bolas. O la pueden pesar también. Y tienen que pesar 60 gramos cada una. Así que vamos a pesarlas. Tienen que pesar 60 gramos. Oh, demasiado. Y después que tengamos nuestra bolita, con la mano ponemos un poquito de harina y las vamos a hacer bolita. La amasamos que quede una bolita, así. La vamos a poner en una charola, esa ya le puse papel encerado en la parte de abajo. O lo que pueden hacer, nada más le pueden poner harina, un poquito de aceite, igual si no le gustan poner papel encerado. Ponemos así y así vamos a hacer con toda la masa. Ya que tenemos todas nuestras bolitas, ahora es momento de agregarle lo que va en la parte de arriba. Pero primero vamos a agarrar un poquito de la manteca vegetal que usamos antes. Vamos a esparcir en nuestras manos y las vamos a poner sobre cada bolita. Esto es para que se pegue lo que va en la parte de arriba. La pasta, para que se pegue la pasta. Y ahora vamos a ponerle la pasta con la parte de arriba. Lo pueden hacer a mano, pero yo lo voy a hacer con mi máquina. Vamos a agarrar una bolita. Es como si hiciéramos una tortilla. Estas ya son unas bolsas Ziploc, Era una bolsa Ziploc, nada más la partí a la mitad y con eso. Cambié la bolsa porque la otra me costaba un poco sacarla. Esta es una bolsita más delgadita. Y vamos a hacer lo mismo. Bueno, ya hice primero una de chocolate y por eso es que está pintada esa así en forma de como marboleada. Quitamos. Y se la ponemos encima de nuestra masita.
presionamos para que se pegue bien. Y así vamos a hacer con todo lo demás. Ahora vamos a hacer las de chocolate. Es la misma técnica, presionamos, giramos. Yo las giro para que tengan una base plana, o sea, tengan el mismo grosor todas. Como pueden ver, tienen el mismo grosor. Quitamos y pegamos. Acuérdense, presionaré para que se pegue bien la pasta. Ya tengo todas mis conchas listas. Lo que voy a hacer ahora, voy a precalentar mi horno. El mío son 350 Fahrenheit, que son 180 en centígrados. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a darle la forma típica de concha. Pueden comprar un cortador de forma de concha, pero yo no tengo, así que voy a utilizar un cuchillo. Vamos a comenzar a hacer como un mini círculo de un costado hacia en medio. Ahí están, como pueden ver, es la forma de la concha. Pongo el cuchillo en la harina para que no se me pegue. Y así vamos a hacer con todas las demás. Pueden darle otras formas también, las formas que ustedes gusten. No exactamente tiene que ser forma de concha, pero pues ya saben, este pan es más conocido por su forma de concha. Y ahorita voy a hacer uno cuadrado. Como pueden ver, pues el cuadrado es más fácil, nada más hacemos líneas. Hacemos el cuadradito. Esto también es muy típico en México, lo he visto, ¿no? Vamos a hacer otro cuadradito por acá. El corte no es muy profundo, porque no queremos cortar la masa, nada más queremos cortar la pasta. Mira, aquí hice uno bicolor. Este me recuerda a un dulce mexicano, bueno, que muchos lo conocemos, se llama Dubalín. Así me recuerda este. Vamos a hacerlo cuadrado ese también. Acuérdense, nada más no es muy profundo el corte, porque si no se va a cortar la masa. Voy a hacer otra vez conchita. Una vez que tengamos todas las conchas cortadas, pero en forma de concha, la vamos a dejar reposar unos entre 10 y 15 minutos. Esto es para que se levante la masa, y de ahí va al horno. Es momento de meterlos al horno. Ya se subieron un poquito. Vamos a meter la primera chapa. Y lo vamos a dejar en el horno entre 20 a 25 minutos, o hasta que la parte de abajo de la concha ya esté doradita. Nuestras conchas ya están, solamente les di 25 minutos como les dije, y ya están listas. Vamos a ponerla en una parrilla para que se enfríe más rápido. Las de abajo ya se estaban quemando un poquito, pues ya saben, el calor va de abajo hacia arriba. Las vamos a dejar freír un ratito y para darle la presentación final. Y pues así quedaron nuestras deliciosas conchas. Como pueden ver, tienen que quedar así como un color no muy doradito. Bueno, algunas están más doraditas que otras, pero ese es el color que tiene que quedar de nuestras conchas. Y pues muchas gracias por mirar el video. Si les gustó el video, no olviden darme un like al video, suscribirse a mi canal. Si hacen esta receta, me pueden etiquetar en Instagram o Facebook como @cocinaconlupe. Nos vemos la siguiente semana con una receta diferente, ya saben.
Y pueden dejar aquí en los comentarios qué receta les gustaría que haga para la siguiente semana. Así que nos vemos la próxima y adiós. Bye.